Y entre la sociedad hay diferentes versiones de las posibles causas del cáncer. Ya las vamos a leer. Que las radiaciones del celular o aparatos electrónicos podrían alterar los enlaces químicos de las células. Que los afrodescendientes tienen más riesgo de adquirir o morir de cáncer. Además, que la enfermedad es hereditaria. Los tratamientos homeopáticos también funcionan en el tratamiento del cáncer. Es una pregunta que se hace la gente, no hay certeza sobre eso. El consumo de azúcar, el tinte para el cabello, los alimentos calentados en microondas, el uso del sostén o las biopsias pueden acelerar la aparición de esta enfermedad. Estas y otras ideas son las que tienen muchas personas sobre este padecimiento. Para resolver estos mitos e inquietudes, invitamos a Juan Lacaba, presidente de la Asociación Argentina de Oncología. Nos acompaña desde Argentina, desde la Patagonia, exactamente. Bienvenido. Una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto poder conversar con usted y con toda su enorme audiencia de América Latina y de Estados Unidos. Desde acá, desde el sur del continente. Un placer, bienvenido. Lo primero, ¿cómo está la región en cuanto a tratamientos y atención a personas con cáncer? Bien, en realidad el problema de la accesibilidad es un tema que es totalmente crítico en toda la región, porque es una realidad que es muy heterogénea. Hay lugares de la región que tienen un acceso totalmente fluido a lo que son los métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento, y hay zonas de la región que se encuentran un poco más retrasadas en cuanto al acceso, mayoritariamente por dos tipos de razones: una razón económica y fundamentalmente una razón de política de Estado. Doctor, hablemos de los mitos que rodean el surgimiento de la enfermedad, la aparición de la enfermedad. Y mi producción me colocó una lista por acá, que las radiaciones del celular o aparatos electrónicos podrían alterar los enlaces químicos de las células y que por ende aparecería la enfermedad. ¿Esto es cierto o no es real? En realidad es un mito, no se ha demostrado hasta el momento que los celulares por sí mismos o por sí solos puedan provocar cáncer. Sin embargo, creo que es importante, y aprovecho, digamos, esta pregunta que usted me hace, Carlos Eduardo, que el cáncer está absolutamente asociado a un montón de agentes que producen daños genéticos y que están mayoritariamente en las ciudades. Si uno ve dónde se ve la mayor concentración de cáncer en el mundo entero, se ve mayoritariamente en donde hay ciudades y en donde hay desarrollo tecnológico y donde hay desarrollo industrial, etc. Se cree que en una ciudad hay más de 400 agentes carcinogenéticos que pueden llegar a provocar daños genéticos en las células y por ende colaborar en la producción de cáncer. Muchos de estos agentes pueden ser prevenidos, otros todavía son desconocidos. Contestando su pregunta, los teléfonos celulares por sí solos hasta el momento no han demostrado que tuviesen alguna producción de daño celular como para provocar un cáncer. Doctor, escuche este mito, que los afrodescendientes tienen más riesgo de morir de cáncer. ¿Falso? ¿Cierto? Falso. Hay algunos tipos de tumores que se asocian con algunas etnias específicas, pero mayoritariamente puede estar dado también por otros factores, como factores sociales, como factores económicos, etcétera. O sea que en realidad, si bien hay diferencias entre las distintas etnias, inclusive en América Latina, si consideramos a población aborigen, etcétera, que tienen algún tipo de enfermedad más que otros, más que nada está relacionado por los factores ambientales en el cual viven. ¿Hereditario? Nunca. Uno considera que el cáncer yo le digo a mis pacientes que el cáncer no se hereda. Es muy poquito las veces que el cáncer se puede transmitir la predisposición para que se produzca cáncer. O sea, que no es
hereditario o en un porcentaje bastante menor. Aproximadamente, por ejemplo, en cáncer de mama es alrededor del 3 al 4 al 5%. O sea que la mayor parte de los tumores no tienen consecuencias hereditarias. Sin embargo, cuando existen antecedentes en la familia, que haya más de un familiar que haya tenido algún tumor o que lo haya tenido a edades jóvenes, uno debe estar extremadamente alerta y aumentar todos los que son programas de tamizajes, porque es probable que la predisposición sí se pueda transmitir. Fíjese, doctor, hay quienes han dejado de consumir ciertos alimentos porque producen cáncer. ¿Qué tan cierto es esto y cuáles serían esos alimentos que producen cáncer? Uno lee muchos trabajos en prácticamente todo el mundo. Realmente no hay trabajos científicos que avalen que la calidad de la comida o de la alimentación tenga algo que ver. Lo que sí importa es la cantidad de la comida. O sea, cuando hay un exceso, la obesidad que va asociado con el sedentarismo, tomar alcohol no pasa nada, pero tomar un exceso de alcohol sí. Con respecto de algunos alimentos puntuales como la azúcar o los edulcorantes artificiales, en realidad no están demostrados que por sí solo, tomándolo o consumiéndolos en forma apropiada, produzcan cáncer per se. Entonces no es tanto la calidad, sino la cantidad de la comida. El sobrepeso que traen algunas comidas, como por ejemplo las comidas rápidas, etcétera, producen cáncer no por su calidad, sino por su cantidad. Doctor Lacaba, ¿la práctica de una biopsia puede acelerar la aparición del cáncer? Agudizar, tengo entendido que sí, que comprometer a una persona que ya esté diagnosticada con cáncer, pero ¿la aparición está ligada a esto? No. O sea, cuando uno hace una biopsia, la pregunta siempre apunta es que si uno hace una biopsia o hace una cirugía, se despiertan las células y se van por todas partes. En realidad la respuesta categórica es no. Una biopsia bien hecha o una cirugía bien hecha, esto quiere decir tomando todos los recaudos que son imprescindibles para cualquier procedimiento o acto médico, no disemina el cáncer desde ningún punto de vista. Para que usted tenga una idea, Carlos, en el proceso del cáncer pasa muchos años o muchos meses. O sea, en realidad cuando uno llega mayoritariamente a los diagnósticos, en una gran proporción de las veces, se llega un poquitito tarde, porque ya la enfermedad ya tiene varias millones de células. Entonces, ya la enfermedad tuvo su tiempo de haberse ido, ya que la biopsia en sí, o la cirugía en sí, no producen ni diseminan cáncer. Hay que hacerlo bien, eso es concreto y de la buena práctica médica. Doctor Lacaba, ¿la cura para el cáncer es mito o estamos cerca de tener vacunas tal vez para prevenir la enfermedad? Bueno, la pregunta es si el cáncer significa una sentencia de muerte o no. El cáncer hoy por hoy en la región, en toda la región, tiene una muy alta chance de cura. Obviamente que esto también depende de todo lo que se le dije al principio, en cuanto a la prevención, en cuanto a cuánto se utilizan los recursos. Hoy por hoy se puede llegar a curar casi el 40-50% de los nuevos casos de cáncer si se diagnostican apropiadamente y tratado convenientemente. Y esto tiene mucho que ver con esta heterogeneidad que yo les decía anteriormente, porque en algunas regiones del mundo, de primer desarrollo, etcétera, la chance de muerte por la enfermedad oncológica puede estar alrededor del 40-50%, mientras que en países en vías de desarrollo puede estar alrededor del 60-70%. O sea, fíjese qué diferencia que hay. Esa enorme diferencia se debe porque no se utilizan bien los programas de prevención, de tamizaje, de diagnóstico precoz y los tratamientos en aquellos países que no lo tienen como campañas establecidas. Doctor, me queda muy poco tiempo, lamentablemente debo despedirlo, debo ir a una pausa, pero antes se me hace una pregunta a un televidente. Una persona que fumó
cigarrillos por muchos años, deja de fumar, ¿sigue en riesgo de que aparezca la enfermedad en cualquier momento? Sí, porque los cigarrillos producen daños genéticos que pueden durar por el resto de la vida. Eso no significa que uno entonces tiene que seguir fumando. En realidad, cuanto menos daño se tiene, menos chances de que se produzca la enfermedad. Para poder terminarle, digamos así, los números del cáncer que usted dijo realmente asustan, pero el cáncer no debe asustar. Y muchísimo menos el cáncer no debe nunca paralizarnos en hacer cosas. Por eso la campaña Nosotros Podemos, Yo Puedo, Nosotros Hacemos, Yo Hago, tiene mucho que ver con esto. Así es, doctor. Ojalá que así sea, por supuesto, y que muchos lo entiendan así. Juan Lacaba, presidente de la Asociación Argentina de Oncología, mil gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde para usted, por supuesto. Carlos Eduardo y toda la audiencia de América Latina y Estados Unidos, un gran abrazo aquí desde el sur. Igualmente.